Soy el padre Óscar Cabello y en este espacio de la SECOM vengo a hablar con ustedes sobre el tema de la Iglesia como comunidad. El Papa Francisco, en su catequesis del 24 de enero del 2014, decía con estas palabras más o menos: nadie se salva solo. Somos una comunidad que comparte una experiencia, la experiencia de Cristo, y que además cada uno es canal de la gracia para otros a pesar de sus limitaciones y pecados. El Papa define a la Iglesia como una comunidad, es decir, como un grupo de personas que tienen una común unidad. En la Iglesia Católica, a diferencia de otras denominaciones, estos elementos que nos dan una común unidad son tres: los sacramentos, el magisterio y María. Los sacramentos, que es la vida que Cristo vive en nosotros. Los sacramentos que desarrollan esta vida, que la inician y que la custodian. El magisterio, que fundados en la voluntad de Cristo, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando se quita el magisterio, se divide la iglesia y lo vemos en la proliferación de tantas denominaciones evangélicas, tantas como líderes carismáticos hay. Y finalmente, la Santísima Virgen, Madre de la Unidad. Ella custodiaba la iglesia en sus inicios, en la espera de Pentecostés, en la espera del Espíritu Santo. Así, también María nos custodia a cada uno de nosotros en nuestra vida y en la vida de comunidad que es la iglesia, manteniéndola siempre unida. Deseo iniciar hoy una serie de catequesis con expresiones del Concilio Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia. La primera es la Iglesia como familia de Dios. El proyecto de Dios para la humanidad se presenta muy bien en la parábola del Hijo Pródigo, o mejor, del Padre Misericordioso. Construir una única familia en la que todos se sientan cercanos y amados por Él. Es aquí donde la Iglesia encuentra su raíz. En la historia de la salvación, Dios llama a Abraham para ser padre de una multitud. Elige a Israel para establecer una alianza. Y en la plenitud del tiempo, envía a su Hijo, que reúne una pequeña comunidad que al escuchar su palabra sigue su camino y se constituye en su familia. La Iglesia nace del gesto supremo de amor de Jesús en la cruz y se manifiesta cuando el Espíritu Santo colma el corazón de los apóstoles y los impulsa a anunciar el Evangelio, difundiendo el amor. Te hará bien hoy preguntarte vos: ¿amás a la Iglesia? ¿Rezás por ella? ¿Te sentís parte de esta familia? ¿Qué haces para que todos se sientan escuchados y comprendidos? Invito a todos a vivir la fe, no solo como un don y un acto personal, sino como respuesta a la llamada de Dios de vivir juntos, siendo la gran familia de los convocados por Él. Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, que nos han transmitido la fe
quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Recuerden que como cristianos no podemos prescindir de los demás de la Iglesia. No podemos salvarnos por nosotros solos. Ninguno la juega de líbero. Somos un pueblo que camina. Deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús, en la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitado, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana reflexionamos sobre la íntima relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana. La Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven según sus enseñanzas. Y la familia una pequeña iglesia doméstica, escuela de amor de Dios y al prójimo. De los grandes eventos de la historia del mundo solo queda el recuerdo en los libros. La historia de los afectos de las personas, en cambio, se conservan en el corazón de Dios y se inicia en la familia. Esa es la historia que cuenta. Y así lo experimentó Jesús, Hijo de Dios que nació en una familia,
y en ella por 30 años aprendió la condición humana en la sencillez de una dura vida de trabajo en una aldea insignificante. Cuando inició su vida pública, quiso formar a su alrededor una comunidad, una asamblea, una convocación de personas. Eso es la Iglesia. No la quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria, una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados. Es indispensable, pues, que la Iglesia y la familia caminen juntas como testigos de la comunión de amor, cuya fuente última es Dios mismo. Hoy entendemos a la Iglesia también como la familia de Dios. Los cristianos conformamos esa familia, esa comunidad que Jesús mismo fundó y que permanece en ella. Desde sus orígenes, la Iglesia se formaba por familias que con toda su casa, es decir, todos juntos, se volvían creyentes. Sin embargo, en nuestros días, en un mundo frecuentemente hostil a la fe, se vuelve cada vez más escasa esta realidad. Por ello, las familias creyentes tienen una importancia primordial, porque se vuelven faros en una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión iglesia doméstica. La familia cristiana es una porción de iglesia, una comunidad de fe, que llena de amor acoge en su seno más profundo al mismo Dios. Al ejemplo de Jesús, no olvidemos darle la importancia fundamental que tiene la familia en la sociedad y en la vida de la Iglesia como cuna, refugio y escuela de los cristianos del mañana. Lamentablemente, en los últimos años los errores y pecados de muchos católicos se han hecho públicos. Y eso ha llevado a que no pocos se avergüencen de manifestar públicamente que son miembros de la Iglesia. También es cada vez más común escuchar: yo soy católico, pero estoy de acuerdo con la Iglesia en esto no, tal cosa me gusta, tal cosa no me gusta. Por eso es importante que nos preguntemos ¿qué significa que yo sea miembro de la Iglesia? Cuando se iba acercando el momento de la pasión, Cristo fue preparando a los discípulos para el momento en que Él ya no estaría en medio de ellos. Así fue cuando le dijo a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús manifestó explícitamente la forma de perseverar en el seguimiento de sus enseñanzas, que iba a ser por medio de su iglesia, por medio de una comunidad. Y esa comunidad es la Iglesia Católica. La iglesia no es simplemente una reunión de amigos, no es un club. Con la gracia del Espíritu Santo derramado en Pentecostés, nos hemos unido unos con otros y formamos en Cristo un solo cuerpo. Así como un cuerpo tiene las manos, los pies, los ojos, la boca y en el fondo todos los miembros, así todos los bautizados somos en Cristo miembros del mismo cuerpo. Es por eso que nuestra forma de vivir la fe no es solos. Somos una familia, somos hermanos, somos una comunidad en Cristo. Si lo pensamos como un templo, todos somos piedras vivas que formamos parte del mismo edificio. Desde el artesano más humilde hasta el ingeniero más prestigioso, desde el bebito recién bautizado hasta el Papa. Cada uno de ellos debe dar testimonio de este hermoso regalo de Cristo. Nosotros debemos contribuir a nuestra iglesia
formada por santos y pecadores, para que sea cada vez más lo que Dios quiere de ella. A su vez, todos recibimos en el bautismo una misma misión: anunciar el reino de Dios a todos los pueblos. Todos los bautizados somos parte de la misma iglesia y a su vez todos hemos recibido la misión de evangelizar. Cuando hables de la iglesia, sé consciente que estás hablando de aquel cuerpo que tú mismo eres parte. Y cuando creas que la iglesia debería hacer más en algún ámbito para ser mejor, ten claro que tú puedes y tienes que hacer algo al respecto, ya que eres un miembro pleno de ella.